vamos a trabajar con el hilate, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el hilate? ¿Quién se acuerda? Inversa, Logarítmica, algebraica, sí, trigonométrica. trigonométrica y exponencial, ¿cierto? Entonces, vamos a coger la de una del taller también, que requería, aprovechamos y hacemos un ajuste ahí, requería hacerlo por sustituciones trigonométricas, ¿cierto? Era esta. O yo se las había hecho, ¿no? ¿Por qué no? Te habíamos dicho que esta requería que que la hiciéramos por trigonométricas, por sustituciones trigonométricas, porque nos da una raíz. Sí, bueno, vamos a empezar haciéndola con calma. Vamos a poner que no sabemos nada y la vamos a empezar a hacer con calmita. Suave, suavecito. Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Tenemos una algebraica, sí, una algebraica y una inversa. ¿Quién va primero en el hilate? ¿Quién va primero, la algebraica o la inversa? La inversa. Entonces, ¿quién es la U? Pues la U va a ser arc seno de X. Y el dB va a ser X por dx. Porque el dB es el resto. ¿Cuál es la derivada de la función inversa del seno? Profe, qué pena la pregunta y la ignorancia, porque inversa es un trigonométrico. Ah, pero cuando no tiene este prefijo, Cuando no tiene el arco. Eso significa, eso es como escribir, o sea, pero bueno, es muy bueno que pregunten las dudas. Cuando yo tengo arc seno, es lo mismo que escribir seno a la menos 1 de X. ¿Listo? Son exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, tenerla ahí, tener la arc, o sea, ese prefijo, tener arc seno, arc tangente, arc, o sea, tener esa función así es tener una inversa. De hecho, es la única que tenemos como inversa. Pues las trigonométricas son las únicas que tenemos como inversas. ¿Cuál es la derivada de esa función seno a la menos 1 o arc seno? 1 sobre raíz de 1 menos el ángulo, pues. Muy bien. Pero es el cuadrado. En este caso, por el diferencial de X. ¿Sabes cómo va a llevar eso por acá? Y el V, pues va a ser la integral de X, que sería X a la 2 sobre 2. Entonces, bueno, ya ahí nosotros tenemos cómo aplicar la vaca vestida de uniforme. Entonces sería X por arc seno de X por dx va a ser U por B, o sea, X a la 2 sobre 2 por arc seno de X menos la integral de B por du. Entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver. Podemos sacar, lo primero que podemos sacar es ese 1/2 de mm, ese 1/2 de la integral. Y me va a quedar X a la 2 sobre raíz de 1 menos X a la 2 por dx. Ahora la pregunta, ¿cómo hacemos esa integral? Porque la primera tentación, ya lo voy a hacer acá, esperen que la voy a sacar, vamos a hacer esa integral la vamos a llamar integral A. ¿Cómo vamos a hacer esa integral A?
La primera sensación sería por un cambio de variable, donde yo diga, venga, ¿cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? Podemos decir eso. Entonces yo lo hago amarillo. U es igual a 1 menos x a la 2. De la derivada sería menos 2x por dx. Bien. Y la u sería que yo mande, haga un intercambio. Este lo vuelva, lo parte positivo y esta u para allá. Entonces me quedaría x a la 2 sería igual a 1 menos u. El problema para hacer esta sustitución, este cambio de variable, es yo qué voy a hacer con esta x. Porque miren, vamos a hacerla aquí sin hacerla. Coloco, en vez de escribir esto, coloco esto de acá. O sea, 1 menos u. Muy bien. En vez de colocar esto, coloco raíz de u. Muy bien. Pero en vez de colocar este diferencial, que es este de acá, me tengo que colocar de u sobre menos 2x. ¿Sí? ¿Yo qué hago con este 2x? Embalada, no puedo. Porque no tengo con quién cancelar esta x. Entonces, eso era lo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Que yo intento hacer el proceso porque tengo la, ¿cómo se dice? La tentación de hacer esa sustitución o ese cambio de variable. Pero acá me toca hacerlo por integrales, por sustituciones trigonométricas. Entonces, ¿cuál sustitución trigonométrica me sirve en este caso de esta raíz? Vamos a repasar todas las sustituciones trigonométricas. Esta sería la del seno. Entonces, ¿cuánto valdría A? Voy a hacer todo esto amarillo. La A valdría 1, ¿sí o no? ¿Cuánto valdría X? Valdría 1 por seno, o sea, seno de X. Y el de X valdría coseno. ¿Cuánto vale X a la 2? Valdría seno al cuadrado, ¿cierto? Y voy a volverme acá para no copiar esto. O sea, vamos a volvernos acá, donde está la del seno. Acá. Que tenga un número y la raíz. Miren acá. Listo, me voy a llevar ese pedazo. Y la voy a pegar aquí. Listo, tengo esto. Entonces, ¿cuánto vale la secante? La secante es la A, que dijimos que valía 1, sobre el 1 menos X a la 2. Entonces ya tengo todo para meterlo dentro de mi integral. Entonces vamos a ver cómo me queda esa integral. En vez de colocar, venga, yo aquí puse es que seno de X y coseno de X, ¿yo por qué puse eso? Es seno de teta, coseno de teta por de teta. Entonces empezamos a decir cuánto vale X a la 2. Entonces, ¿cuánto vale X a la 2? Vale seno al cuadrado de teta. O sea, estoy reemplazando este por esto de acá, haciendo este cambio. Sigo con, bueno, pongámosle un 1 acá más bien. 1 sobre raíz y 1 sobre raíz vale secante. O sea, este pedazo, pongamos que aquí hay un 1, este pedazo lo reemplazo por secante. Ahora acá. Por dx, que ya sabemos que dx es el dx, este es el dx, es coseno. Entonces es coseno de teta por de teta. Coseno y secante son inversas. Entonces se cancelan. Lo que quiere decir que me queda solamente la integral de seno al cuadrado de teta por de teta.
Y esa integral, recuerden que se resuelve con una identidad, que es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 por d teta. Saco el 1 medio, dejo el 1 menos coseno de 2 teta por d teta. Separo la integral de 1 por d teta menos 1 medio de la integral de coseno de 2 teta por d teta. Ahora sí integro, eso me daría teta, y eso me daría seno de 2 teta sobre 2 más c. Aunque aquí como no es una integral total, no pongamos el más c. Cuando son integrales totales, cuando es el resultado ya total. Entonces esto me daría 1 medio de teta menos 1 cuarto de seno de 2 teta, que les dije que ese seno de 2 se escribe. Muchachos, va a haber cosas, como les decía yo ese día, pues en clase, que yo sé que les tengo que poner, que les voy a tener que escribir o dejar ahí, porque yo sé que la opción más fácil es que yo se las escriba. Yo se las escriba en alguna, pues en el tablero, en alguna parte visible, a que se las deje como evidencia pues en el examen. Pero también hay algunas cosas como esta, como estas, como identidades como esta, que sí es bueno que las tengan ahí mismo en el parcial, o sea, que las tengan como sugerencia. Lo que pasa es que, como les digo, es muy complejo para nosotros también arriesgarnos a cometer errores que después le generan a uno problemas. Pues. Entonces, miren, ya acá yo ya tengo todo en términos de teta, de seno y de coseno. Entonces me voy a devolver. Ese devolverme, miren lo importante que es tener esto. Cuando yo tengo esto, tengo el seno y el coseno. ¿Sí o no? Entonces vamos a recogerlo. Para eso es importantísimo, para mí es importantísimo tener este cuadrito. Puedo querer hacer esta integral que para mí es como de las más complejas que hay. Pues de esas de por partes. Yo borro esto, inclusive borro esto. Listo, entonces ya tenemos el seno, lo que vale el seno y el coseno. Entonces vamos a reemplazar 1 medio, en vez de coseno, en vez de teta, vamos a colocar seno a la menos 1 de x sobre 1. Eso sería esta función inversa, o sea, la función inversa para hallar este ángulo, yo simplemente aplico seno a la menos 1 de x sobre a, pero x y a la a vale 1, entonces sería x sobre 1, entonces es lo que tenemos acá. Y aquí, menos 1 medio del seno, que el seno es x sobre a, o sea, x sobre 1, y el coseno es la raíz de 1 menos x a la 2 sobre 1. ¿Sí o no? Entonces vamos a colocar más c porque esa no es la solución total. Entonces, ¿qué me quedó? Voy a colocarlo aquí. 1 medio de seno a la menos 1 de x. No sé, no me va a quedar. Aquí más bien. 1 medio de seno a la menos 1 de x menos 1 medio de x por la raíz de 1 menos x a la 2. Entonces ya solucioné la integral, esta integral de acá. Te voy a ahora sí la respuesta. Entonces me va a traer esa respuesta hasta acá, muchachos. Entonces la respuesta es de la integral de x por arc seno de x por dx va a ser igual a esto que ya tenía aquí. Duplicar, lo voy a traer. Para no volverlo a copiar, me lo voy a traer así duplicado. Entonces, a esto menos 1 medio de la integral amarilla. Entonces, todo esto que está aquí en amarillo, todo esto lo voy a meter aquí. O sea, 1 medio de seno a la menos 1 de x menos 1 medio de x raíz de 1 menos x a la 2 más c. Ahora sí más c porque ya estoy resolviendo la integral total.
Entonces, lo único que me toca aplicar es la distributiva de este por este. Entonces me daría 1/4 de seno a la menos 1 de x, menos con menos da más 1/4 de x por 1 menos x a la 2 más c. Y aquí sí termina la solución de esta integral. Que, como les dije, aquí evalúa, esta integral evalúa dos temas. Una integral como esta, tiene una integral que evaluaría dos temas. Poco probable porque las que vamos a resolver evalúan un solo tema. Dime. Profe, por ejemplo, bueno, en mi caso yo me confundo mucho de pronto cuando reemplazar por el seno al cuadrado pues, de x, ¿cierto? Porque en algunos casos es 1 menos coseno 2x, o sea, de 2x no elevado sobre 2, epa. Y en otra es 1 menos coseno al cuadrado de x. Eso es por los casos, o sea, si estuviera acompañado de otro. Si estuviera acompañado de la función coseno o estuviera elevado a un exponente impar, porque recuerden que con el exponente impar yo puedo crear la derivada. Entonces, cuando usted puede aplicar sustitución, mejor dicho, acá en este exponente cuadrado usted no puede aplicar sustitución, usted no tiene forma. Porque si usted le da por colocar aquí 1 menos coseno al cuadrado de teta por d teta, dígame con qué va a sustituir ahí. Usted esa integral, esa identidad es válida, pero es inútil. Porque entonces le va a quedar aquí 1 menos coseno al cuadrado. ¿Qué hace usted con 1 menos coseno al cuadrado? Porque es que coseno al cuadrado no tiene integral. Habría que hacerla también por algún método. El 1 sí, pero el coseno al cuadrado, ¿qué hago con él? No lo puedo desbaratar. Usted dice, no, lo separo en dos cosenos. Listo, separo en dos cosenos. ¿Y qué hace? Uno puede ser, por ejemplo, pone coseno de x y coseno de x, ¿cierto? Esta es la derivada de seno, pero aquí usted no puede construir el seno. Tendría que meterle una raíz a eso. Entonces se va a complicar mucho más si utiliza la otra identidad en el caso en el que tiene este seno al cuadrado. Pero si usted aquí tuviera seno a la 3, pucha, qué delicia. Porque es que seno a la 3 usted lo puede escribir como seno al cuadrado por seno solo, ¿cierto? Este seno solo es la derivada de coseno, ¿sí o no? Y este seno al cuadrado sí lo puede cambiar por 1 menos coseno al cuadrado. Entonces miren que ya aquí sí le sirve esta, porque aquí tiene sustitución. Eso tiene sustitución, porque tiene la función y la derivada. Pero en este caso, con este cuadrado, usted no tiene forma de hacer sustitución. Entonces, por eso esta es más fácil, porque aquí ya no tiene cuadrados, sino que tiene ángulos dobles, y nosotros sabemos que la integral de este es simplemente seno de 2 sobre 2. Es más fácil. O sea, me la pone mucho más fácil. ¿Listo? No sé si aclaré un poquito tu duda. Sí, sí. Y si aplica la de 1 menos coseno al cuadrado, si aplica es cuando yo tengo es elevado a un exponente impar. O está al cuadrado, pero está acompañado de un coseno elevado a un exponente impar, donde yo puedo crear lo que te estaba diciendo. Puedo crear la función y la derivada de la función, que puedo aplicar una sustitución. Yo diciendo que aquí se evaluaban dos temas, aquí se evalúan tres temas. Porque aquí estamos evaluando integración por partes, que es esta parte acá, integrales trigonométricas, que es lo que me sale acá, y adentro de las integrales trigonométricas me toca hacerlo por integrales, estas son sustituciones trigonométricas, y acá dentro de las sustituciones me tocan las integrales trigonométricas. O sea que aquí hay tres casos en uno. ¿Dónde era que también había tres casos? En uno, en el de secante a la 3, ¿en cuál otro? Bueno, hay varios que nos generan a nosotros que tengamos que casi que tocar todos los métodos. Muchachos, es por eso de la importancia de practicar los métodos, porque miren que se entrecruzan entre ellos, se meten uno con el otro, se van metiendo. Mire aquí, dentro de una integral por partes que me tocó hacer sustituciones trigonométricas y luego me tocan integrales trigonométricas. Entonces, un método se mete al interior del otro y eso es lo complejo.
porque yo necesito saberlos todos. Casi que el único que es como separado de eso es el método de fracciones parciales. Pero los demás tengo el riesgo, o sea, corro el riesgo, soy vulnerable, como decíamos nosotros en una charla de hoy, soy vulnerable a que me caigan estos métodos y que yo no los sepa efectuar. O sea, la vulneración ocurre cuando yo no sé hacerlo. Yo lo sé hacer, pues yo sé hacer cualquiera de los 3 métodos, no importa que caiga el que sea, pero me encuentro vulnerable a que en cualquier momento, en un ejercicio como este, me caiga, tenga que aplicar todos los métodos de integración. Entonces aquí repasamos todo y era bueno, por ejemplo, hacer ese ejercicio porque lo habíamos dejado como pendiente. Yo les había dicho que sí, que son necesitadas sustituciones trigonométricas, pero no había enfatizado en cómo. Así como, por ejemplo, en este, que también les cayó, en ese taller de integración por partes, y que no se hacía por partes, o que no era necesario hacerlo por partes. Que por partes daba lo mismo que hacerlo simplemente sencillo, porque yo podía hacer una sustitución sencilla diciendo que u es x a la 2 y que su derivada es 2x por dx, porque ya sabríamos que el du sería igual, el du sobre 2 sería igual a x por dx, y nosotros aquí teníamos la x y el dx. Entonces esta integral se podía copiar tranquilamente, no se puede hacer por partes, pero tranquilamente. Alguien me preguntó y yo les dije, no me acuerdo si fue de ese grupo, y yo les dije que eso se podía hacer por sustitución directa, donde me queda e a la u y todo esto sería du sobre 2. Saco el 1 medio de la integral y sabemos que la integral de Euler es Euler mismo, y reemplazo ese u, ya reemplazo ese u por x a la 2. Y listo. Profe, pero es que usted lo puso en el taller de integración por partes. Sí, ahí estaba. Y si usted va al texto, ahí está, como integración por partes. Pero se puede hacer por sustitución. Se puede hacer siempre lo que se puede hacer por sustitución. Se debe hacer por sustitución. Usted es el que se complica si lo hace por otro método. ¿Qué les dije desde el primer día, día 0, cuando vimos sustitución? Siempre fíjese si el ejercicio se puede hacer por sustitución. No se enrede con otro. Si se puede hacer por sustitución, hágale, mijo. Es que esa es la más fácil. Se dice, pero es que aquí tengo una algebraica y una exponencial. Si lo quiere hacer también por ahí, porque sé que le toca hacer regla de la cadena. Pero también vale, o sea, también le tiene que dar. Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos en esas integrales por partes, en todas. En que nos dé o no nos dé lo que nos están pidiendo. Este caso, por ejemplo, era diferente de otro de ahí mismo, que era x a la 2 por Euler a la 2x por dx. Entonces, este ya sí es diferente porque podría, pues puede ser por parte o puede ser por cambio de variables, si tengo con quién cancelar. Pero este que yo acabé de hacer y este, que también estaban ahí en el de integrales por partes, se hacían diferentes. Pues hay que saber las cosas, hay que saber chequear cómo lo voy a hacer. Es como este, vamos a mirar también en ese taller. Este taller tenía cosas interesantes. En ese mismo taller de integración por partes, antes de pasar a los otros. Por ejemplo, ¿cómo hicimos esto? Donde tenemos una algebraica y una logarítmica. ¿Sí o no? Pues no. Aquí tenemos también sustitución directa. Porque es que yo tengo que la u es igual a x a la 2 más 1 y que la derivada era 2x por dx. Y yo aquí tengo la x y el dx. Entonces, du sobre 2 era x por dx. Entonces, esta integral, que también se puede hacer por partes, era simplemente colocar logaritmo natural de u por du sobre 2. Eso me da 1 medio de logaritmo natural de u por du. Y ya sabemos que, bueno, ya sí sabemos que el logaritmo se hace por partes. Pero también sabemos cuánto da. ¿Cuánto da la integral de logaritmo?
para que no hagamos por partes. ¿Cuánto da? Que yo se le di esa fórmula. X, ¿cuánto da la integral del logaritmo? X, logaritmo. Tengan eso a la mano. La hacemos por partes, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Profe, una pregunta. ¿Qué pasó con la X que estaba antes del logaritmo? Claro, mírala aquí. La cambié por esto. X de X la cambié por du sobre 2. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Que es interesante, pues es bonito el ejercicio porque así es exactamente, es muy parecido al de Euler. Yo me puedo fijar, pero también simplemente puedo poner el valor, ¿cierto? Puedo poner ahí y hacerlo. Ah, es que se puede hacer por partes, también se puede hacer por partes, pero aquí sería mucho más fácil. Bueno, entonces pongamos la respuesta aquí más bien, espera, donde es x, logaritmo natural de x, menos x más c, ¿cierto? Pero aquí, como no era x, bueno, esa es la fórmula, pero entonces aquí ponemos, ¿qué ponemos en vez de x? U, logaritmo natural de u por u. Y nosotros sabemos que, bueno, apliquemos primero distributiva. Un medio de u por logaritmo natural de u menos un medio de u más c, y aquí ahora sí me devuelvo, entonces sería un medio de x a la 2 más 1 por logaritmo natural de x a la 2 más 1 menos un medio de x a la 2 más 1 más c. Y ahí terminaría, ¿cierto? Sería la respuesta. Eso sí, pues, si yo ya me sé cuánto vale ese logaritmo, sin necesidad de hacerlo por partes, porque ese logaritmo natural se hace por partes. ¿Listo? Profe, o sea que, pues, para resumir y no caer, digamos, en eso, si tenemos la función Y de afuera, vamos a aplicar sustitución, hágale mijo, para mañana es tarde. que, pues, Siempre. obviamente, con la variable, pues, que se vaya a Lo que pasa es que siempre a usted lo van a leer, o siempre no, pero muchas veces en los ejercicios, dentro de unos temas, por ejemplo, en el caso que yo les puse el taller de movimiento, pues de estas integrales por partes, dentro de esas integrales por partes puede perfectamente, una que se puede hacer por partes, también se puede hacer por sustitución. Y yo soy el que me tengo que dar cuenta de eso. ¿Cierto? ¿Cómo? Observando, siendo observado con respeto. Vamos a mirar las integrales trigonométricas, aunque ya hemos hecho algunas acá, pues algunas de ahorita, pero vamos a recordar. Trigonométricas. No sustituciones trigonométricas, sino integrales trigonométricas. Entonces vamos a ponerla acá. Y esas integrales trigonométricas son pues de muchos estilos. ¿Qué deben coincidir? Debemos tener una función que sea acorde, que esté como con su derivada. Por ejemplo, en el caso del seno, que esté con el coseno o que esté solo. El coseno solo o el seno solo. La tangente que esté con la secante o que esté sola. Lo mismo con la cosecante que esté con la cotangente o que esté sola. Esas serían las formas en las que uno se fijaría en las integrales trigonométricas. Ya lo otro, en lo que uno se tiene que fijar, es, bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, aquí ¿qué tengo que hacer? Si lo que yo veo es que los exponentes, uno de los exponentes es par y el otro es impar, no importa, con tal de que uno de los dos sea impar, yo puedo quitarle al impar, le puedo quitar al impar un término, uno solo. Lo voy a poner aquí al final. Y este va a ser la derivada de este seno, es la derivada de coseno. Entonces ya va a poder aplicar que esta es la derivada, bueno, es menos la derivada, porque sabemos que la derivada
Si yo digo que u es coseno, entonces yo sé que la derivada es menos seno. Entonces simplemente ese menos lo corro para el de u y dejo el seno positivo. Entonces aquí tengo u a la 4. El problema es este, que no es, que es seno, pero ahí es donde aparece la magia de esa identidad, porque yo sé que el seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Entonces ahí es donde la voy a poder aplicar. Esta va a ser 1 menos coseno al cuadrado, y sabemos que coseno al cuadrado, entonces me va a quedar así. Integral de 1 menos u a la 2 por u a la 4 por menos de u. Entonces el menos sale de la integral, aplico distributiva y me quedaría u a la 4 menos u a la 6. Aquí estoy omitiendo muchos pasos, pues. Por ejemplo, miren lo que hice aquí a un ladito, pero no está quedando confuso. O sea, tienen que tener eso en cuenta por lo que yo le digo. Ya usted, por ejemplo, a esta altura no es como en el quiz, que usted no puede tragar ni un paso. Ya usted aquí, pero tampoco va a pasar de acá a acá, sin que se entienda lo que está haciendo. Tiene una coherencia. Y si es necesario que ponga todos los pasos, póngalos, porque es mejor ser coherente a que los pasos que usted esté efectuando no se entiendan. Listo. Entonces es mejor decir, venga, todavía no voy a hacer la sustitución, la voy a dejar por acá, sino que primero voy a convertir esta, de hecho voy a bajar esto también, sino que primero voy a convertir este seno al cuadrado a 1 menos coseno al cuadrado. Y como ya todo me quedó en términos de coseno menos la derivada, que era esta, entonces ya ahora sí puedo reemplazar. Entonces ya ahora sí, este 1 es este coseno a la 2 es u a la 2, este coseno a la 4 es u a la 4, y este seno es menos de u. Y ahí sí, el menos sale de la integral, distribuyo aquí, aplico antiderivada, entonces me queda u a la 5 sobre 5 menos u a la 7 sobre 7 más c, y ya me devuelve, bueno, puedo distribuir ese menos, pero me puedo devolver de una vez. La u era coseno, entonces me quedaría menos coseno a la 5 de x sobre 5, menos por menos da más, coseno a la 7 de x sobre 7 más c. Y ya ahí tengo la solución de esa integral. Sin gastarme tampoco mucho proceso, porque esta estaba mucho más fácil, porque uno de los dos era un impar. Entonces, cuando tiene un exponente impar, que es el caso 1, yo le llamé como el caso 1, 1, se puede hacer por sustitución. ¿Cuándo más se puede hacer por sustitución? Vamos a mirar. ¿Qué otra integral se puede hacer? ¿Qué otras integrales se pueden hacer en estas trigonométricas por sustitución? Muy sencillo. Cuando tengo la tangente y la secante, donde la tangente y la secante, o la secante, tenga un exponente par. O sea, aquí en este caso. Cuando yo tengo tangente, por ejemplo, puede ser a cualquier exponente, pero la secante está elevada a un exponente par. Aquí aplico lo mismo, porque si yo le quito, si yo separo la secante, la puedo separar en secante cuadrado por secante cuadrado, donde yo sé que esta secante al cuadrado es la derivada de tangente. Entonces aplica el mismo principio de sustitución. Esta sería la derivada de la tangente. Entonces, ¿quién me está estorbando? Entonces aquí tendríamos que u sería tangente y que la derivada sería secante al cuadrado de x sobre por dx. Y como ya tengo, esta sería la u a la 3, y esta sería el de u, la que me está estorbando, digámoslo así, es esta secante. Y por eso tengo que tangente cuadrado de x más 1 es secante cuadrado. Entonces ya, utilizando esa identidad, tenemos que esa secante la convierto a tangente, esa secante al cuadrado la convierto a tangente cuadrado más 1,
y ya todo lo puedo hacer por sustitución, donde aquí está la derivada, aquí está la u a la 2 más 1 y aquí está la u a la 3 y listo. Entonces miren que aplica el mismo principio. Aquí obviamente, muchachos, es que uno sea, pues tenga que tener como esa chispita de buscar la función y la derivada. Y buscar esa función y esa derivada implica que yo me sepa muy bien las derivadas, por lo menos de estas funciones trigonométricas, las tengo que saber muy bien para poder armar. Y miren que me queda integral de u a la 5 más u a la 3 por du. Antiderivada sería u a la 6 sobre 6 más u a la 4 sobre 4. Y la u, como la u vale tangente, sería tangente a la 6 de x sobre 6 más tangente a la 4 de x sobre 4 más c. Entonces aplica el mismo principio. Estos dos, esta integral y esa integral de secante aplican el mismo principio de sustitución, de secante y tangente. De hecho, hay otra donde aplico el mismo principio, y es que las dos sean impares, ¿cierto? ¿Qué pasa si las dos son impares? Yo le puedo quitar a ambas de a una. Entonces me queda tangente al cuadrado, secante al cuadrado, y me queda secante por tangente. Yo lo estoy cuadrando, muchachos, es que eso no es ni, o sea, yo aquí lo tengo que hacer por digamos que de manera astuta, tengo que saber que esta es la derivada de ¿quién? De secante. Entonces, si esta es la derivada de secante, dime. Me perdí ahí cuando usted colocó u a la 5 más u a la 3. Porque distribuye aquí, esto sería así. U a la 3 por u a la 2 daría u a la 5, y u a la 3 por 1 daría u a la 3. Entonces apliqué Listo, profe, distributiva. gracias. Pero como este es u a la 3 y este es u a la 2 más 1, entonces ya aplico distributiva luego. Y aquí voy a hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio, por ejemplo, y este ejercicio? En este ejercicio, la secante tiene un exponente par, entonces es la secante la que separo en secante cuadrado y secante cuadrado. Mientras que aquí, las dos tienen exponente impar, entonces a mí no me sirve poner secante cuadrado, secante sola y secante al cuadrado, porque entonces me va a quedar encartada con esta. Aquí le quito uno a la tangente y uno a la secante y las pongo al final. Entonces puedo decir que la u es secante y que la derivada de secante es secante por tangente. Entonces yo aquí tengo ya, esto sería el de u y esto sería el u a la 2. Entonces necesito convertir esto a secante, pues yo tengo esta misma identidad. Entonces, si yo necesito convertir esta tangente a secante, pues paso el 1 a restar. Entonces miren que esta paso simplemente el 1 a restar y me va a quedar que la tangente al cuadrado es secante cuadrado menos 1. Ah, listo. Entonces, vamos a ponerla aquí. Tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1 por secante cuadrado de x por secante de x y tangente de x. Entonces ya tenemos el de u, perdón, el u a la 2 y el u a la 2 menos 1. Listo. La integral me queda u a la 2 menos 1 por u a la 2 por du. Esto me quedaría u a la 4, integral de u a la 4 menos u a la 2 por du, y la antiderivada de u a la 4 sería u a la 5 sobre 5 menos u a la 3 sobre 3 más c. Y ya me devuelvo, y u sería secante, entonces me quedaría secante a la 5 de x sobre 5 menos secante a la 3 de x sobre 3 más c. Y ahí terminaría. Pero miren que en estos casos, en estos tres casos, se hace por sustitución directa. O sea, básicamente yo saber sustituir, o sea, acomodar mis cosas para saber sustituir. Y ya después de sustituir, pues bueno, ya no es sino, pues ya de acomodar todo para sustituir, pues ya la integral se vuelve muy sencilla. ¿Cuándo no puedo aplicar esa sustitución? Solamente en dos casos. Cuando el seno y el coseno son pares.
O sea, tienen exponente par, que lo habíamos dicho ahorita, por ejemplo, cuando hicimos la de seno a la 2, o por ejemplo, hagamos una aquí. Seno a la 2 de x y coseno a la 2 de x. Aquí ninguno es impar, a ninguno le puedo quitar 1. Entonces, por lógica, no va a poder aplicar sustitución. Ahí me toca utilizar esas dos identidades para que me salven, que es 1 menos coseno de 2x sobre 2 y 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces, esta identidad es la de seno y esta es la de coseno. Obviamente, por dx. Entonces, ya esto sí no es por sustitución, ya eso olvídese, ya esos son procesos diferentes a estos tres. En estos tres yo creaba las sustituciones para que me dieran de uno, en estos dos y en este. Acá yo ya no puedo crear ninguna sustitución, ya yo no voy a poner nada en rojo, que yo no voy a sustituir, lo que voy a hacer es operar, saco estos dos, quedan un cuarto, aplico distributiva, que eso me va a dar este por este, este por este, este por este. Eso finalmente es un producto notable y que me da el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Se llama producto de la suma por la diferencia. Separo esas integrales. Resuelvo esta aparte. Para resolver esa integral, llamémosla otra vez integral A. Vamos a resolver aparte. Y esa integral A, que la voy a hacer en amarillo, va a ser otra vez una integral de cuadrados. Entonces me va a tocar volver a aplicar esta identidad. La misma que apliqué aquí, me toca aplicarla acá. Lo que pasa es que aquí ya no me va a quedar, recuerden eso, ya no me va a quedar 2x, porque como aquí hay 2x, entonces me va a quedar es 4, me va a quedar así. 1 más coseno de 4x sobre 2. O sea, este 2 sí queda igual, pero este no. Porque se duplica ese ángulo. Entonces saco el 1 medio. Me queda integral de 1 más coseno de 4x por dx. Separo esas integrales. Me queda 1 medio de x más 1 medio de seno de 4x sobre 4. Eso me va a dar 1 medio de x más 1 octavo de seno de 4x. Entonces ya tengo la solución de esta integral amarilla, entonces ya voy a hacer la solución total. Entonces la solución total va a ser así. 1/4, voy aquí, 1/4 de esta integral, que esa integral es x, menos 1/4, abro paréntesis, de 1 medio de x más 1 octavo de seno de 4x más c. Ahí sí pongo la c. Entonces, miren, resolví Profe, esto. Dime. profe, esa no es donde 1/8 por 4 seno por coseno, no, ahí no, es con coseno. No, aquí, por ejemplo, no aplicaría porque esta, como aquí, este 4 no tiene identidad. Me tocaría, bueno, tiene identidad ángulo doble. Teníamos que hacerla así más o menos. Yo tengo el seno del ángulo, si tengo el seno de 4, yo la podría tener como el seno del ángulo doble de 2x. Me da vuelta. Y sería así. 2 seno de 2x coseno de 2x. Y eso sería, el seno de 2x sería seno de x, coseno de x, perdón, 2. Y el coseno de 2 sería coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Son puras identidades. Pero realmente, ahí como no tenemos que devolvernos, porque yo no estoy haciendo ninguna sustitución, entonces yo lo voy a dejar como 4. Yo no me estoy haciendo, dígame dónde dice sustitución, en ninguna parte. Yo las sustituciones siempre las hago en rojo. Aquí yo no hago sustitución, entonces yo no tengo por qué eliminar, o sea, este seno queda como está. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1/4 de x menos 1 octavo de x, que aquí estoy distribuyendo, menos 1/32 del seno de 4x más c,
¿Qué me falta aquí para terminar? Que estos dos son términos semejantes. Entonces yo puedo restar 1/4 menos 1/8 y ese 1/4 menos 1/8 me da 1/8 de x menos un 32avo de seno de 4x más c. Y listo. Profe, ¿y por qué cuando usted derivó el seno elevado a la 2 de 2x apareció a la 4x coseno? No, no a la 4. O sea, este de acá. No es a la 4, es de 4, el ángulo de 4. Ese es un ángulo cuádruple, digámoslo así. Porque realmente la identidad dice lo siguiente, a ver si tengo por aquí un espacio. La identidad dice lo siguiente, dice que si usted tiene el coseno al cuadrado de un ángulo, pongámosle cualquier ángulo, usted simplemente duplica el ángulo, o sea, lo que esté aquí, usted lo multiplica por 2 y lo divide por 2. ¿Listo? Entonces, si aquí el ángulo era 2x, entonces usted multiplica 2 por 2, le da 4x. Si aquí el ángulo hubiera sido 3x, entonces usted duplicarlo, entonces 2 por 3x le daría 6x. Si aquí el ángulo fuera 4x, entonces aquí me daría 8x. Si aquí el ángulo fuera 10x, aquí me daría 20x, y etcétera. O sea, lo que usted está haciendo con esta identidad es, que lo apliqué aquí, este ángulo de acá se duplica, pero no cambia nada más. Es lo único que pasa. Si aquí es 2x, entonces aquí se convierte en 4x. Si aquí fuera 3x, se convierte en 6x. Si aquí fuera 5x, se convierte en 10x. Si aquí fuera 10x, se convierte en 20 y así. Eso es lo que me estás preguntando. Sí, señora, muchas gracias. Pero si el ángulo está solo, pues obviamente daría 2x, porque lo multiplico por 2. En este caso, como está acompañado de un número, duplico ese número. Pero miren que no es a la 4, a la 4 sería aquí chiquito. Es de 4, coseno de 4x. Y ese coseno de 4 es muy fácil de integrar, porque el coseno de 4 es seno de 4 sobre 4. Por eso es muy fácil integrar esos ángulos, diferente de los exponentes. Si yo tengo coseno a la 4 de x, dentro de la integral, voy a ponerlo bien aquí. Yo tengo una integral donde tengo coseno a la 4 de x por dx. Esto tiene todo un proceso donde tengo que utilizar esto. Pero si tengo en cambio coseno de 4x por dx, esto es directamente la reemplazo por esto. Entonces, obviamente va a ser mejor 1000, 10.000, 500.000 veces tenerlo así que tener la integral de coseno a la 4 de x. Porque aquí me tocaría utilizar este 2 veces, hacer procesos, no, sería súper largo comparado con esto. Entonces, por eso en este caso yo no aplico una sustitución, sino que aplico una identidad que me ayuda a convertir eso. ¿Listo? Entonces, yo pienso que estos son los ejercicios que hace más rato vimos. Y por eso estaba preocupada porque los volviéramos a ver antes del examen. Porque finalmente las fracciones parciales, pues las vimos hace una semana, lo mismo que repasamos las integrales por sustituciones trigonométricas. Entonces, yo creo que podríamos inclusive dejar hasta ahí para que, bueno, ustedes también descansen, no se agoten más. Y ya vieron que nos dieron un salón grande para el examen. Pues, por lo menos nos asignaron un salón que sea un poquito menos incómodo para poder realizar el examen. Entonces, el viernes, si Dios lo permite, nos vemos allá. ¿Listo? Bueno, háganme un favor antes de irse, y es que van a colocar presente acá en el chat. Sin embargo, no voy a poner inasistencias, no voy a poner nada en el CKU. Los que no estuvieron no hay ningún problema, porque la movilidad pues está ahí. Nosotros nos dijeron que no, pues, no llamáramos a lista, pero sí coloquemos ahí para tener en cuenta pues como